Good morning, Miss Delmi. How are you doing? Are you ready for the class? ¿Está lista para la clase? Creo que son... ¿Pero puede utilizar el micrófono? ¿O...? Sí, sí, sí. Va. Okay, perfecto, Miss Delmi. So, do you remember, Miss Delmi, the last class we were studying there is and there are? Can you please give me an example of that? ¿Podría darme un ejemplo de there is y there are? Fue el último tema que estuvimos estudiando. Do you remember? Hola, mira, aquí estoy. Okay. Le decía, is para los singulares, are es para los plurales. Exacto. They are, we are, ¿verdad? They are, para I, he, is, okay. Pero, ¿se acuerda, Miss Delmi, del tema que estuvimos estudiando? There is y there are, que significaba hay. Que lo utilizamos para existencia. Por ejemplo, there is a car in the garage, for example, right? Do you remember something? No? Okay. Okay, so we're going to try to do the first exercise together. In that way, I guess we can remember a little bit about that, right? Okay. Miss Ana, good morning. Good morning, teacher. Me había ocupado, pero es el trabajo. Sí, me imagino que han estado, ¿verdad? Bastante ocupados. De hecho, varios siempre me piden permiso porque pues no pueden estar presentes. Miss Ana, ¿se acuerda usted del tema que vimos la clase pasada? There is, there are. ¿No? No se recuerda. Okay. Nice. So let's do the first exercise, guys. There is, there are. Les decía que vamos a utilizar there is cuando sea singular, ¿verdad? Singular. For example, we can say there is a car in the garage, for example, right? That would be, there is a car in the garage. Or we can use there are for plural one, right? We can have that. For example, there are cars, maybe, in the parking lot, for example, right? So, there is, vamos a utilizarlo para singular y podemos hacer oraciones de este tipo. Primero vamos a tener there is, luego un objeto en singular en este caso y el complemento. Hay un carro en el garage. Aquí podemos tener esta oración que es afirmativa, ¿verdad? Y también tenemos el there are, como nos dijo Miss Delmi hace poco, que podemos utilizar el are para plural. Entonces, there are cars in the parking lot. Hay carros, vean, en el parqueo. Entonces, utilizamos there are para plural. También podemos tener oraciones negativas, ¿verdad? Incluso interrogativas, esto es lo que estuvimos estudiando en la clase pasada. There isn't or is not, que sería exactamente lo mismo, ¿verdad? A car in the garage, that would be, right? Or you can say there aren't or there are not, that is almost the same, are not cars
in the garage. How we can say this? Okay, so that would be a negative one. No hay un carro en el garage o no hay carros en el garage. Siempre el there isn't en este caso también para singular y el there aren't para el plural. Igual acá podemos utilizar la forma abreviada isn't or is not y exactamente significa lo mismo. Así que igual sucede con there aren't or there are not. También cuando nosotros querramos hacer preguntas, recuerden que esta es una pequeña review, ¿verdad? We're going to switch the verb be with the word there. For example, is there a car in the garage? Okay, there you have this. Is there a car in the garage? The answer, if it is affirmative, yes, there is, or you can have the negative one. No, there isn't, right? So, is there a car in the garage? Yes, there is. No, there isn't, right? Entonces, ahí tienen también la interrogativa. La interrogativa solo hacemos el cambio del verbo to be con la palabra there y luego el objeto, complemento y el signo de interrogación. Si va a ser una respuesta afirmativa, vamos a utilizar yes, el there y el verbo is en este caso. Si es negativa, no, there isn't, ¿verdad? Lo mismo pasa con la forma plural. Primero, are there cars in the garage? No, there aren't. Or yes, there are. Sería exactamente lo mismo. Y también teníamos esta pregunta que era WH word. For example, how many cars? For example, how many cars are there in the garage? For example, right? ¿Cuántos carros hay en el garage? Vean aquí, how many. Luego, el objeto, que en este caso vamos a utilizar how many para plural. Entonces, vamos a utilizar el verbo are acá. Luego, como es pregunta, primero el verbo y luego la palabra there, complemento y signo de interrogación. Esta es una pregunta abierta, por lo tanto tienen que contestarla de forma completa. So, how many cars are there in the garage? There are 3 cars in the garage. ¿Ven? Vamos a contestar de forma completa. There are 3 cars in the garage. Hay 3 carros en el garage. Entonces, una oración afirmativa. Esa sería la respuesta. ¿Ok? So, I don't know if you have questions. No sé si tienen preguntas. Write affirmative sentences using there is or there are. For example, here, let's do this together. 5 shops. Look at this one. 5 shops. 5 tiendas. ¿Cuál utilizarían en este caso? There is or there are. Si estamos hablando de 5 tiendas. There is or there are. What do you think, Mr. Walter? There are. There are. Perfect. There are 5 shops, right? Hay 5 tiendas, right? Estamos hablando de plural. What about the number 2? A lot of restaurants. Muchos restaurantes. There is or there are? There are. Excellent. There are, because that is plural. Hay muchos restaurantes. What about this one? Look at this. A building. Do you know building? Un edificio. Uno. So, in this case, you're going to have there
is, the singular, right? There is a building. Excellent. What about here? Some parks. Algunos parques. Entonces, there are, right? There are some parks. Plural, right? What about this one? A library. Una librería. So, you can have here, there is a library. Nice. 6. A bus station. In this case, una estación de bus. There is a bus station, right? 7. A sports center, right? That is 1. So in this case, that will be there is a sports center. Hay un lugar donde practican deporte. Okay? So there is a sports center. Okay? So, si ustedes se fijan ahí, ustedes tienen que ir leyendo, ¿verdad? Y de acuerdo al contexto o a lo que diga la oración, si está en plural, vamos a utilizar there are. Si es singular, there is. Okay? What about this one? It says, write the sentences in exercise 1 in the negative form. Right? For example, tenemos acá la primera. ¿Cuál sería la forma negativa? There are 5 shops. In negative, there are not 5 shops. Look, there are not 5 shops, right? So, you're going to have, I guess, 2 minutes for you to write the same sentences that you have here into the negative form. Van a escribir todas las oraciones que tenemos acá en el primer ejercicio en su forma negativa acá, ¿verdad? Entonces tienen 2 minutos y luego vamos a resolverlo juntos, ¿ok? Recuerden que si ustedes tienen preguntas, solo levante su mano y yo con gusto le ayudo, ¿ok? So work, guys. 2 minutes, 2 minutos, trabajen en ellas. Okay, let's check the answers, guys. What about the number 2, Mr. Walter? Which could be that one? In negative. There are a lot of restaurants. En negativo, ¿cómo sería, Mr. Walter? There are not a lot of restaurants. Okay, there are not a lot of restaurants. Okay, that's good. Excellent. Thank you, Mr. Walter. So, there are not a lot of restaurants. What about the number 3, Miss Delmy? There is a building. A building. Building. Excellent. There is not a building. Excellent. Thank you, Miss Delmy. Number 4, Miss Anna. There are some parks. Yeah, there are not. Excellent. There are not some parks. Perfect. So there are not some parks. Nice. Number 5, Mr. Walter, there is a library. Okay, there is not, right, a library. That will be that one. There is not a library. Okay. Number 6, there is a bus station, Miss Delmy. There is a bus station. That will be there. What? Thank you, Miss Anna.
there is not, right? There is not a bus station. Okay, nice, Miss Anna. And what about the number 7, Miss Anna? There is a sports center. There is not. Excellent. Sports center. Perfect. Nice, Miss Anna. So here you have the negative. Also, you can say there isn't, right? That is almost the same. There isn't, or here there aren't also, right? Ambos pueden utilizar, ¿verdad? O sea, la forma larga, there are not or there aren't. Okay, and those are okay. What about this one? Write the sentences in exercise 1 in the interrogative form. Add short answers about it. For example, let's take the same. For example, this one. Vamos a tomar la misma 1, pero ahora la vamos a utilizar de forma interrogativa. Ya dijimos que primero vamos a escribir el verbo, en este caso, are there, what? Are there 5 shops in your city? That is the question. Are there 5 shops in your city? Entonces ustedes piensan ahí, hay 5 tiendas en mi ciudad, puede que hayan más, ¿verdad? Entonces si es afirmativo, yes, there are, in that case. Yes, there are. Okay, that would be, yes, there are. Y esa sería la respuesta. Entonces vamos a hacer las preguntas y de acuerdo a lo que haya en su ciudad, ¿verdad? Así va a responder de forma afirmativa o de forma negativa. Okay? You're going to have around 2 minutes for you to work on them. Okay? ¿Está bien, Miss Delmi? No hay problema. Creo que ya nos dejó Mr. Walter también. Quizás tienen problemas con la señal. No se preocupe, Miss Delmi. Okay. So, work on them, ¿ok? Tienen 2 minutos, trabajen en ellas y luego las vamos a revisar juntos, ¿ok? Serían las mismas que desde niño, ¿no? Sí, Miss Ana. No sé si necesita que le ponga o con las negativas. ¿La pueden hacer? ¿No? Ok, let's check the answers. For example, this one, Miss Anna, number 2. Let me do it a little bit bigger. Okay, there you have it. There are a lot of restaurants. Are there a lot of restaurants. Are there a lot of restaurants in your city? The answer, Miss Anna, yes or no? Eso ya lo habíamos contestado, era la primera. Yes. Y la número 2, are there a lot of restaurants in your city? ¿Hay muchos restaurantes en su ciudad, Miss Anna? ¿O poquitos? Maybe no. Mucho. Yes. So, yes, there are. We can say that. Yes, there are, right? So, are there a lot of restaurants in your city? Yes, there are. Okay, excellent. What about the number 3? Do you have it, Miss Delmi? Which could be the question for that one? There is a building. ¿Cómo sería la pregunta? En este caso. Me está preguntando. ¿Cómo haría la pregunta? Si me está preguntando, perdón, ¿qué? Estamos haciendo... Ajá, la número 3. Sí. Esta es una oración afirmativa, usted lo va a convertir en interrogativa. ¿Cómo sería? There is a building. Una interrogativa. Ajá.
sería are they, Ajá. Vaya, veamos acá. are they, oh, Ajá. We have this one, sí, miss. pero sí, are they, No. Vea, tenemos esta there is. Esta está en singular, entonces usted primero tiene que escribir el verbo. Is, en este caso, is there a building? el interrogativo, ¿verdad? Yes. A building in your city. Recuerde que hacemos el cambio del verbo to be con la palabra there. Primero el verbo, como es singular, is there a building in your city? ¿Hay un edificio en su ciudad, Miss Delmy? Yes. Okay, Yes. There is, in this case. Yes, there is. Porque es en singular, ¿ve? Is there a building in your city? Yes, there is. Ajá. En la segunda, digamos, por ejemplo, are there a lot of restaurants? Como estamos hablando de muchos restaurantes, es plural. La respuesta lleva el plural. There are. ¿Ok? Ok. Nice. Number 4, Miss Anna. Thank you, Miss Delmy. Number 4, Miss Anna. There are some parks. Are there? Excellent. Are there some parks? Yes. Are there some parks in your city, Miss Anna? Yes or no? Yes. Yes. Excellent. Yes, there are. Perfect. Nice, Miss Anna. So, yes, there are. Number 5. There is a library. So, is there a library? There you have that. Library. Okay, good. In your city, maybe? Yeah, we can have a library, right? So, yes. ¿Hay una biblioteca en su ciudad, Miss Anna? Or no? We have one, I guess. No? Yes. Yes, right there is. Yes, there is. Nice. Let's see 6. There is a bus station. También es singular. ¿Cómo sería esa, Miss Delmy? There is a bus station. Is there? Is there? Yes. Is there a bus station? X? Is there a bus station in your city? Many, right? Yes. So yes. There is. Excellent. Yes, there is. Nice, Miss Delmy. Is there a bus station? Yes, there is, right? And the last one is Anna. There is a sports center. Is there? Is there? Yes. Is there a sports center in your city? Yes or no, Miss Anna? Yes. Yeah, we can say yes, right there. There is. Nice. Yes, there is. Perfect. Nice. Let's do this one. This is easy. Look at this one. It says, choose the correct words. Here you have this. There's or there are a TV. For you, which would be the correct one? There's or there are. Here you have a TV, right? So, vemos que el objeto es singular. Vamos a utilizar there is o there's, que sería lo mismo, ¿verdad? There is a TV, right? Number 2.
there's or there are 4 chairs in the living room. Right? So, vean, 4 sillas. Estamos hablando de plural, por lo tanto, there are 4 chairs in the living room. Okay? What about the number 3? Which would be the correct option, Miss Anna? Is there a or are there any windows in the kitchen? The windows. Which could be the correct one, Miss Anna? Are there? Yes. Plural, Exacto. Tenemos ventanas, right? So, are there any windows in that kitchen? Perfect. Very good. Nice. What about 4? Is there a or are there any teacher in the classroom? One teacher, right? So, is there any teacher in the classroom? That would be 5. There aren't any pencils. Look, plural, right? So, there aren't any pencils on the table. 6. There isn't a or there aren't any milk in the fridge, right? So, recuerden que milk, como les decía la vez anterior, es un uncountable noun. Por lo tanto, vamos a utilizar el singular. There isn't any milk in the fridge, right? 7. Is there or are there a bookcase? In this case, bookcase. 1, right? Is there a bookcase? Right? So in that case, you're going to use is there, right? That's a question. And the last exercise, girls. Complete the questions and short answers using the correct form of there is or there are. There you have that. Vamos a utilizar la forma correcta del there is o there are. Lea bien. Si está hablando de singular, ya sabe que va a utilizar there is. En este caso, como son preguntas, sería is there, ¿verdad? Si es plural, va a ser are there. Y luego, si se fijan acá, aquí tienen ya las respuestas, solo tienen que agregar ustedes el complemento. Let's do the first one together, okay? A tree in this park. Un árbol. So, is there a tree in this park? ¿Hay un árbol en este parque? No. That is negative. There isn't. Right? Or no, there is not. So, is there a tree in this park? No, there isn't. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Completar la pregunta y dar la respuesta de acuerdo a lo que tengan acá. Si es afirmativa o si es negativa. You're going to have 3 minutes. 3 minutos y las revisamos juntos, okay? So, workers. Okay, let's check them. What about the number 2, Miss Anna? Which should be that? Sería. Is there? Is there? Yes. Is there an internet cafe in your city? Yes. What? Yes. There is. Yes, there is. So, is there an internet cafe in your city? Yes, there is. Nice. Thank you. Miss Delmy, number 3. Any hospitals? That's plural. Near here. Just not here. So, are there any hospitals near here? No, that's negative. There are not. That will be. So,
Are there any hospitals near here? No, there are not. Number 4, Miss Anna. Any buildings? That's plural also. So, are there any buildings next to your school? Yes, there are, right? Because that is affirmative. Yes, there are. Nice. 5, a shop in the street. That is singular, right? So, is there a shop in this street? No, there isn't, right? That will be negative. No, sorry, yes. Okay, there you have it. So, no, there isn't, or no, there is not, right? What about 6, Miss Anna? Any cinema in your town? Is there or are there? Is there, right? In that case, is there any cinema in your town? Yes? Yes, there is. There is. Okay, there is, because that is affirmative. And the last one, which could be that one, Miss Anna? Excellent. There are. Okay, that's good. Are there, right? Oh. Are there any students? That's plural in the school. No, there aren't. Excellent. No, there aren't. So are there any students in the school? No, there aren't. Okay. So, I don't know if you have questions. ¿Tienen preguntas sobre de... Es un tema bastante fácil. Solamente tienen que seguir las reglas gramaticales para poder utilizarlo, ¿verdad? ¿Preguntas, Miss Delmi? ¿No? No. Miss Anna, do you have questions? No? No, teacher. Bueno, recuerden que la evaluación, la segunda evaluación, yo espero que todos ya hayan realizado la primera, ¿verdad? La van a encontrar después de la clase. La evaluación es sobre el possessive case. Estudien bastante sobre el possessive case y luego vayan a Google Site, al sitio, y ahí van a encontrar la primera evaluación, la segunda evaluación del módulo 2, ¿verdad? Que es sobre possessive case. Y la última evaluación del módulo 2 va a ser sobre este tema. There is, there are, ¿verdad? Así que practíquenlo y estudien mucho. ¿Ok? So, if you don't have questions, we're going to start with a new topic. Si no hay preguntas, vamos a iniciar con un tema nuevo. But first, I want to ask you, do you know something about prepositions? ¿Saben ustedes cuáles serían las preposiciones del lugar en inglés? ¿Han escuchado de ellas alguna vez? Yes. Ajá. Allí. Ajá. Okay, could be some of them, near, right? Ajá. Pero también podemos tener en, ¿verdad? Enfrente de, a la par, atrás, etc. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Okay, so let me share that with you. Prepositions of place are used to show the position or location of one thing with another. It answers the question where. Vamos a utilizar las preposiciones de lugar para indicar la posición o dónde está ubicado una cosa de otra. Y vamos a utilizar
la pregunta where para preguntar y utilizar de esa forma también las preposiciones de lugar. Below we have some examples of prepositions of place. For example, the first one that is in front of. What's the meaning of this one? Enfrente de. A band plays their music in front of an audience, right? The teacher stands in front of the students. The man standing in the line in front of me smells bad, right? Entonces, el primer ejemplo, la banda toca su música enfrente de la audiencia. El profesor se para enfrente de los estudiantes. That would be in front of. That would be the first prepositions of place there. Also, we have behind. That is the opposite of in front of. It means at the back part of something. Tenemos behind, que sería lo opuesto de enfrente. In front of, ¿verdad? Y significa atrás. For example, when the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him or her. Cuando el profesor escribe en la pizarra, ¿verdad? Los estudiantes quedan atrás de él o ella, ¿verdad? O who is the person behind a mask? ¿Quién es la persona atrás de la máscara? You can use behind her. Or I slowed down because there was a police car behind me. Yo disminuí mi velocidad en ese caso. Iba manejando porque un carro de policía estaba atrás de mí. ¿Ok? Entonces, en ese caso tenemos otra preposición de lugar. Behind, atrás. Between. Between normally refers to something in the middle of two objects or things or places, right? Vamos a utilizar between, entre. Usualmente está en medio de dos objetos, cosas o lugares. For example, there are mountains between Chile and Argentina. Hay montañas entre Chile y Argentina. The number 5 is between the number 4 and 6. El número 5 está en medio o entre el número 4 y el 6. Entonces ahí vamos a utilizar nosotros between, ¿verdad? Across front or opposite. Across front and opposite mean the same thing. It usually refers to something being in front of something else, but there is normally something between them, like a street or table, and it is similar to saying that someone or place is on the other side of something. Tenemos across from, que sería enfrente de, y opposite, que significan exactamente lo mismo. Se puede tener across from o puede tener opposite, ¿verdad? Que son exactamente lo mismo. Pero across from cuando hay algo en medio. Puede ser una calle, pueden decir ustedes, the hospital is across from the park. El hospital está enfrente del parque, pero ¿qué hay en medio de ellos? Una calle. Entonces puede que haya una calle, una mesa, entonces podemos utilizar nosotros el across from. For example, here, I live across from a supermarket. Yo vivo enfrente de un supermercado, porque sit on the other side of the road, porque está al otro lado de la calle. Entonces, como dice acá la regla, ¿verdad? Usualmente hay algo en medio de
ellos, ¿verdad? The chess players sat opposite each other before they began their games, right? ¿Verdad? Entonces, they are in front of each other and there is a table between them, ¿ok? Entonces, siempre hay algo en medio cuando utilizamos el across from o incluso el opposite, right? Puede ser una calle o puede ser una mesa. Por ejemplo, acá los jugadores de ajedrez se sientan uno opuesto del otro, ¿verdad? Antes de iniciar el juego. ¿Qué hay en medio de ellos? Una mesa. Entonces, por eso es la regla, ¿verdad? Aquí de la cross from or opposite. Next to and beside. Next to and beside mean the same thing. It usually refers to a thing or person that is at the side of another thing. At a wedding, the bride stands next to the groom, right? Or he walked beside me as we went down the street. Vamos a utilizar next to, que está a la par, o beside, que significa exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando nos referimos a que una cosa o una persona está a la par de otra. Entonces aquí en una boda, la novia se para a la par del novio. So there you have next to. Or you can use beside, que es exactamente lo mismo, a la par. Near or close. Near and close to mean the same thing. It is similar to next to beside, but there is more a distance between the two things. El near, que significa cerca, or close to, cerca, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Son similares a next to y beside, pero hay una pequeña distancia entre los dos objetos. En cambio, next to es exactamente a la par, pero aquí near puede haber una pequeña distancia entre los objetos y podemos utilizar near or close to, right? For example, the receptionist is near the front door. No está exactamente a la par de la puerta de enfrente, pero está cerca. Hay una distancia entre la puerta y el escritorio de la recepcionista. This building is near a subway station. Or our house is close to a supermarket. No está a la par del supermercado, pero está cerca del supermercado, nuestra casa, ¿verdad? Also, on means that something is in a position that is physically touching, covering, or attached to something. Vamos a utilizar on, que significa en o sobre, ¿verdad? Cuando un objeto está tocando o cubriendo, ¿verdad?, la superficie del otro objeto. Entonces ahí vamos a utilizar on. The clock on the wall is low. ¿Dónde está el reloj? En la pared. ¿Por qué? La superficie del reloj está tocando la pared. En este caso no podemos decir in porque no está dentro de la pared, ¿verdad? Sino que la superficie del reloj toca la superficie de la pared. Entonces ahí utilizamos on. He put the food on the table. ¿A dónde puso el plato de comida? En la mesa, sobre la mesa. La comida está tocando la mesa, por eso utilizamos on en ese caso. Above or over también significa sobre, ¿verdad? Tienen significado similar. The above mean at the higher position than X, but above normally refers to being directly vertically above you, right? Planes normally fly above the clouds. Tenemos sobre, pero en este caso, ¿verdad? La superficie de un objeto no toca la superficie de otro, simplemente va
sobre. Por ejemplo, acá tienen los aviones normalmente vuelan sobre las nubes. El avión no está tocando la superficie, en ese caso de la nube, ¿verdad? Sino que sobre. ¿Ok? There is a halo over my head also. Entonces, en este caso hay una aureola sobre mi cabeza, como los angelitos, ¿verdad? En ese caso no está tocando mi cabeza. That's why you use above or over. That would be under or below. Under and below have a similar meaning also. They mean a lower level. Something is above it. Your leg is under the table. Bajo o abajo, ¿verdad? Tus piernas están bajo la mesa. Monsters live under your bed. That's a good one, right? Los monstruos viven bajo tu cama. So, in that case, you use under. How long can you stay under the water? ¿Cuánto tiempo puedes estar bajo el agua? That would be another one. Miners were below the surface of the earth. Entonces, los mineros trabajan bajo la superficie de la tierra. Entonces, ahí tenemos under and below, que significan exactamente lo mismo. Sometimes we use the word underneath instead of under and beneath instead of below. There is no difference in meaning, those they are less common nowadays, right? Under is often used as a preposition of movement too. Pueda que en algunos libros que tengan algunos años, unos textos, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar estas palabras underneath or beneath, que son, bueno, significan exactamente lo mismo que under y below, ¿verdad? Y no hay ninguna diferencia en significado, pero digamos que under y below están más actualizadas. Entonces, esas son las que van a encontrar en los textos, en los libros, ¿verdad? En cambio, underneath and beneath, puede que tal vez en libros antiguos o en algunas novelas que ya tienen pues, sus varios años de haber sido publicadas, pueden ustedes encontrar estas palabras. Pero igual, significan lo mismo. También under es una preposición de movimiento. There's a preposition of movement too, right? Here you have some examples. My sister's car is next to the tree, in that case. El carro de mi hermana está a la par del árbol, in that case. Peter is in front of the building. Pedro está frente al edificio. Where is Camila? Also, there you have a question, right? ¿Dónde está Camila? Recuerdan que vamos a utilizar where para preguntar y utilizar las preposiciones de lugar. Camila is between Mario and Cindy. ¿Dónde está Camila? Camila está en medio de Mario y Cindy, sentada, ¿verdad? Say, where is your cat? ¿Dónde está tu gato? My cat is on the sofa. Mi gato está sobre el sofá o en el sofá. Recuerden que la superficie del gato está tocando la superficie del sofá. Catalina's house is not behind the hospital. La casa de Catalina no está atrás del hospital. That will be another one. My shoes are not under the table. Mis zapatos no están bajo la mesa. Right? Also, here you have prepositions of place. Then, behind, in front of, next to, between, near. Se fijan acá, el next to con el near, ven. Next to, exactamente a la par. Near, que significa cerca, ven, tiene una pequeña distancia entre los dos objetos. Ahí vamos a utilizar near, no next to.
Above, lo que les decía, la superficie en este caso la pelota no toca la superficie de la caja. So that is above. Below or under, ¿ven? Bajo el otro objeto. In, que significa en, pero dentro de algo. You can say, I am in my house, dentro de mi casa. No va a decir, I am on my house, porque usted no está arriba de su casa, ¿verdad? Sobre su casa, no. In your house. Entonces, in significa en, pero dentro. ¿Ok? On, en o sobre, pero la superficie de un objeto toca la superficie del otro. Here you have more examples, right? In front of. The dog is in front of the man. ¿Dónde está el perro? Where is the dog? The dog is in front of the man. Está frente al hombre. Behind. Where is the dog? The dog is behind the postman. ¿Dónde está? Atrás. Vean, mordiéndolo. What about this? Next to. Where is the dog? The dog is next to the bones. Exactamente la par de los huesos, vean. Between. Where is the bone in this case? The bone is between the two dogs. ¿Dónde está el hueso? En medio de los dos perros en este caso. Look. Where is the bone here? Above and under. The bone is above the dog. ¿Ven? Sobre el perro. No está tocando. The dog is under the bone. Puede ser otro ejemplo. El perro está abajo del hueso. Over and below. The blue dog is over the fire hydrant. Right? Vean dónde está el perro. Sobre. Tampoco toca la superficie del otro objeto. The fire hydrant is below the blue dog. Right? Está abajo. That would be below in that case. Bajo del perro azul en este caso. In. The dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. Right? ¿Por qué va a decir, teacher, pero está tocando la superficie de la cama? Ajá, pero vean qué hay acá. There's a blanket, right? Hay una cobija sobre el perro, entonces el perro está dentro de la sábana, entonces in the bed. Si el perro estuviera sobre la sábana, ahí sí, sería on the bed, right? Look at this one. The dog is on the table. Las patitas del perrito están tocando la mesa. Por lo tanto, ¿qué utiliza usted? On. The woman has dogs, right? Several on her. There you have that. No, pues es un poquito complicado el tema. Un poquito complicado el tema. Bueno, la próxima clase vamos a seguir practicando un poco más y también vamos a realizar algunos ejercicios y ya van a ver que pues, con los ejercicios se nos va a ser más fácil comprender este tema, ¿ok? Bueno, si no tienen más preguntas, recuerden que después de la clase o por la tarde van a encontrar ya la segunda evaluación del módulo 2. Recuerden que es de possessive case. De hecho, les envié también una información, creo que al grupo de WhatsApp, sobre los possessive case. Léanla bien y luego vayan a realizar la evaluación. ¿Ok? So, girls, if you don't have any comment or questions, let's see you next class. Have a nice day. Take care a lot and bye-bye.